Buenas tardes a todos mis amigos, hermanos, que nos conectamos todos estos días lunes, ¿cierto? 20:30 horas y sábado 20:30 horas para leer juntos las escrituras. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede de estar allí con ustedes transmitiendo en vivo a través de esta plataforma Facebook, ¿cierto? Que en este tiempo de pandemia nos ha permitido conectarnos y poder realizar estas, digamos, lecturas o estas propuestas, ¿cierto?, de poder leer juntos las escrituras. Así que les doy esta cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesús y esperamos que podamos juntos revisar lo que las escrituras nos enseñan y nos hablan en este día, ¿no? Estamos haciendo una revisión acerca de evangelios sinópticos, ¿ya? Que es revisar de forma paralela, ¿cierto? Los acontecimientos de la vida, ¿cierto? Ministerio, obra, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo. Y que nos dejaron como registro, ¿cierto? Estos escritores, tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan. Cabe señalar que hemos de alguna manera revisado el enfoque que cada uno de estos escritores eh, tiene al respecto del ministerio del Señor. Nosotros siempre a veces nos referimos hablando de los evangelistas, los evangelios de Jesús. Y en realidad el evangelio es uno solo, es el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Desde la óptica de Mateo, Marcos, Lucas. Así que doy gracias al Señor en este día y saludo a todos mis hermanos que nos acompañan de distintos lugares, ¿ya? Algunos hermanos desde Nicaragua, otros de Brasil, otros de Estados Unidos, Argentina, y así a muchos de mis hermanos les abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. Somos hijos del Dios viviente, ¿cierto? A través de la obra maravillosa de su Hijo amado, quien vino al mundo a dar su vida, ¿cierto? En rescate por el mundo entero y por supuesto aquellos que creen en Él. Así que les saludo, les bendigo en el nombre del Señor. Quiero saludar a mi hermano Luis Núñez, que siempre nos acompaña. Dios te bendiga, Luchito. Espero que tu salud esté mejorcita, ¿cierto? El Señor te restaure, te bendiga, ¿cierto? Te dé lo necesario. También a Carlito Rodríguez, que nos acompaña también en esta lectura que estamos haciendo. El Señor te bendiga, Carlito, te fortalezca y el Señor te dé lo que necesitas en tu corazón. Eso es lo principal. Cuando Dios pone lo que necesitamos en nuestras vidas, es suficiente. Amén. Así que Dios les bendiga. Ya estamos aquí comenzando nuestra lectura y por supuesto vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Señor, cierto, que a través de su Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine en esta revisión de la lectura bíblica. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las muchas gracias en este día, Señor. Bendecimos su santo nombre. Gracias por su Hijo amado Jesucristo, quien vino al mundo, Señor, a dar esperanza. Gracias, Padre, por su infinito amor, por el cual usted nos ha entregado a su Hijo como ofrenda para salvarnos. Gracias, Señor. Le bendecimos y glorificamos su nombre. En este día, Señor, ayúdenos a través de las Escrituras, Señor, a conocer, a entender cómo fueron estos procesos, Señor, históricos, que hoy día, Señor, es reconocido por el mundo entero a este Cristo histórico que vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Padre bendito. Bendiga a mis hermanos que nos acompañarán de distintos lugares, que la gracia y el amor suyo puedan, Señor, llenar cada corazón, cada vida. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces nos vamos con nuestra sección de hoy y hoy vamos a revisar, ¿cierto? Un hecho que parece que no tiene tanta importancia, pero en realidad es fundamental y es crucial para el inicio del ministerio del Señor. Si bien es cierto, el Señor en la sección pasada o bien digo, en la sesión que vimos, la sesión pasada, revisamos cómo el Señor, ¿cierto?, eh, validó el trabajo del precursor de Juan el Bautista, ¿cierto?
quien bautiza al Señor Jesús, dando inicio al ministerio, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ante una cantidad de testigos, y que finalmente lo que hace es poner la bendición del Padre a través del Espíritu Santo en su Hijo Jesús, ¿cierto? Pero ahora va a ocurrir un episodio que de alguna manera también va a marcar lo que va a ser el ministerio del Señor, y que es la tentación, ¿sí? La tentación que el Señor sufrió, y que vamos a ver cuáles son de alguna manera, los rasgos principales que nos dan luces del significado y digamos, el porqué, ¿cierto?, de la tentación del Señor, ¿ya? Quiero saludar a Guido Maldonado. Dios te bendiga, mi hermano. Seas bienvenido. Entonces vamos a revisar en esta sección, ¿cierto?, la tentación de Jesús. Y para ello vamos a revisar Mateo, capítulo 4, del 1 al 11, si usted quiere anotarlo. Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Y como siempre yo le estoy comentando cuáles son las versiones bíblicas que estamos revisando, y en esta ocasión estamos revisando Reina Valera del año 60, ¿cierto? Y la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, del año 2005. Entonces, nos vamos, ¿cierto?, revisando qué nos dice las Escrituras acerca de esta situación en que el Señor fue enfrentado a la tentación. Y vamos a leer, me voy a poner los lentes, y vamos a leer capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11. Dice así las Escrituras: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así lo dice, literal. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Wow! Maravillosa la escritura, ¿no? Ahora, aquí claramente nos muestra, ¿cierto?, cómo la obra que Jesús realiza y cómo el Espíritu Santo lo llena al Señor, lo fortalece, ¿ya? Claramente es llevado al desierto para ser tentado. Indica que lo que ahora sigue también es deseado por Dios, o más bien permitido por Dios, ¿cierto? La tentación de Jesús es quizás una de las más misteriosas y menos comprendidas de todas las experiencias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor debería ser tentado? ¿Cierto? Aunque Dios nunca tienta a la persona para pecar, es evidente que permite que seamos tentados a fin de prepararnos, a fin de fortalecernos, a fin de demostrarnos que solo no estamos y a quienes nosotros debemos recurrir por ayuda y fortaleza. Saludo para Dios FM
que nos están viendo. Dios les bendiga. Mire, en el caso de Jesús, su tentación es el último paso para la preparación de su ministerio, claramente. Le da un destello, le da una luz, ¿cierto?, acerca de la lucha constante que tendrá en su ministerio. Ojo, no solo con las fuerzas espirituales, sino también con sus propios hermanos judíos. El Señor tendría que ser preparado para esta misión. Y Dios permite preparar al Señor en esta ocasión. Hay teólogos, hay estudiosos que ponen en tela de juicio, ¿cierto?, esta realidad de la tentación. Y podríamos preguntarnos que si Jesús era realmente vulnerable a la tentación, siendo Dios en la carne, ¿cierto?, ¿habría sido posible que pecara? Debemos recordar que Jesús también tenía la naturaleza humana, ¿cierto?, la cual podía sentir la poderosa atracción del pecado. Claro que sí. Él era 100% humano, no se olvide de eso. Y era una condición para salvar a la humanidad, ¿cierto? Y allí hubo controversias en el primer siglo, si realmente Cristo fue humano o no. Algunos comentaban, algunos trataban de explicar que en realidad Jesús, más que humano, podría haber sido algún tipo de espíritu, ¿ya? Tratando de introducir el gnosticismo en aquella época, en el primer siglo, sí. Y Pablo contiende claramente acerca de este tema. Por lo tanto, ¿qué evidencia tenemos en las Escrituras? El Señor Jesús era 100% humano. Entonces, ¿podría haber sentido el instinto a pecar? Claro que sí. Pero, ¿qué sentido tendría si así no fuera el que el Señor fuera puesto a prueba en la tentación? Claro que sí. Estuvo puesto a prueba allí porque en realidad su naturaleza humana podría haberle traicionado. Mire, Hebreos 4:15, ¿cierto? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, ¿ya? El episodio en el desierto no era una tentación simulada, sino una verdadera lucha contra los poderes de las tinieblas. Jesús fue tentado exactamente como usted y yo somos tentados. Claro que sí. El creyente es tentado constantemente. Por supuesto, no olvide que en nosotros está nuestra naturaleza pecaminosa. Está allí. Todavía no ha sido, por decir, quitada 100%. Está allí. Claro que sí. Entonces, esta lucha entre la carne y el espíritu es una lucha viva, constante, continua. Y el creyente está expuesto constantemente a la tentación. Claro que sí. Asimismo, el Señor fue tentado como nosotros lo somos. La diferencia es que el Señor triunfó sobre la tentación y allí muchas veces nosotros sucumbimos. ¿Por qué quiso Dios que Jesús fuera tentado? Y hay varias razones y quiero exponerlas. Primero, para aprobar a Jesús. ¿Por qué había que probar a Jesús? La palabra griega traducida tentar significa poner a prueba. Más que tentar en el sentido corriente, ¿cierto? Significa poner a prueba. La idea era poner a prueba al Señor. Antes de que Dios permitiera a su Hijo iniciar su ministerio, puso a prueba su decisión de vivir no para sí mismo, sino para Dios. Maravilloso. Cómo Cristo voluntariamente se somete por amor. Eso hace más maravillosa la obra del Salvador. Mire, ¿qué métodos elegiría para realizar su misión? ¿Rechazaría la senda del poder y gloria y aceptaría la abnegación y el sufrimiento? Así es como los siervos de Dios tienen que ser probados antes de ser usados por Dios. El Señor mostró su abnegación, mostró su amor, mostró su fidelidad al Padre al completar la misión por el cual salva y lleva a cuestas al mundo. También Jesús fue tentado para experimentar lo que experimentan los que son tentados por el diablo. ¿De qué manera Dios podría comprender al hombre?
¿De qué manera podría entender al hombre? ¿Cierto? Y es una forma de que Jesús experimentara lo que el ser humano experimenta. Quiero saludar a mi hermana Luisa Soto. Dios te bendiga, hermana. A fin de que se compadeciera de ellos, el Señor es puesto a prueba. El Señor se puede compadecer del ser humano porque así Él también fue puesto a prueba, ¿cierto? Por lo tanto, de esa manera el Señor se puede transformar y se transforma en el sumo sacerdote, el intercesor, que día y noche intercede por los suyos. Saludo a mi hermano Elías Obed Machado. Dios te bendiga. Bendiciones para ti, querido. Mire, en Hebreos capítulo 4, 14 Hebreos capítulo 4, 15 y 16, era necesario que se sintiera como nosotros nos sentimos. En ese contexto, pasó 40 días en el desierto solo, agotado y con hambre. Cuando el hombre se encuentra en estas circunstancias, está más expuesto a la tentación, por supuesto. ¿Sabe? Y una de las situaciones y las vivencias que el hombre tiene es como de alguna manera justificar el pecado a través de las cosas malas que puedan sucedernos. Por eso, queridos, el Señor nos enseña en el proceso de madurez del cristiano en que debemos aprender a vivir los buenos y los malos momentos como parte de la bendición de Dios para nuestra vida. A veces nosotros queremos que solo haya bonanza, queremos que solo haya amanecer en nuestra vida. No queremos que haya tormenta, no queremos que haya dificultad, no queremos que haya prueba. Queremos que todo sea color de rosas en nuestra vida. Quiero decirle que no es así, queridos. Debemos estar expuestos a las distintas circunstancias de la vida. Y es allí en donde nuestro espíritu, nuestro proceso de crecimiento, la madurez que el cristiano debe desarrollar, la podrá evidenciar y hacer carne. Por lo tanto, es parte necesaria en la vida de todo creyente estar expuesto, estar allí expuesto a la tentación y a la dificultad. Quiero bendecir a mi hermana, amiga de tanto tiempo, Erika. Dios te bendiga, Erika. Dios te bendiga allí junto a tu familia. Bendecida, mi hermana. Mire, el Señor fue tentado para poder experimentar lo que los hombres experimentamos cuando somos tentados. También fue tentado el Señor para proporcionar una señal y profecía de la derrota de Satanás. Cristo derrotó a Satanás y es una señal el que el Señor haya podido enfrentar esta situación. Jesús descargó un golpe certero sobre Satanás. Primera de Juan 3:8. Un golpe certero al diablo cuya obra había venido a destruir, porque el enemigo vino a destruir. Para eso fue el enemigo, para destruir. ¿Cierto? Claro que sí. Esa es la principal. El engañador lo que hace es destruir, dividir, restar. Por eso, querido, y a todos mis hermanos que me pueden escuchar, pastores, ministros, evangelistas, saludo a mi hermano David Blanco. Dios te bendiga, querido. Bendiciones para ti. A Pablo Lucero, un fuerte abrazo para ustedes. Por favor, queridos, promovamos la unidad de la iglesia cristiana. A veces entramos en controversias los cristianos. No debemos usarlas para dividirnos. Esa es la tarea del enemigo. A propósito de lo que estamos viendo, el enemigo lo que quiere es dividir, destruir la iglesia, restar, y utiliza nuestras propias teologías, nuestras bases teológicas para separarnos, para dividirnos. Les quiero invitar a impulsar una visión distinta. Y no estoy hablando de ecumenismo, ¿no? Porque a veces se mal utiliza el ecumenismo. El ecumenismo históricamente, principalmente, fue iniciada para unir al cuerpo de Cristo. Después se mezcló con el ecumenismo interreligioso para poner a otras religiones. Y claramente aquellos que no declaren a Cristo Jesús no pueden ser llamados cristianos, aun cuando el Señor también les da la esperanza, pero deben venir a Él.
Eso está claro. Por eso, queridos, amados en el Señor, los que me escuchan, los que me ven, impulsemos fuertemente en este tiempo difícil la unidad en Cristo. Dejemos nuestras controversias y nuestras diferencias teológicas, ¿ya? Que si será antes del rapto, después del rapto, queridos, preparémonos para la venida. Debemos estar unidos. La oración del Señor Jesús allí en San Juan capítulo 17 es impulsar a la unidad, de que seamos uno en el Señor. Espero que me puedan interpretar. Espero que puedan interpretar lo que el Espíritu hoy día nos habla. Amén. Mire, el Señor fue tentado, fue necesario. ¿Para qué? Por último, para demostrar de qué manera todos los hombres pueden alcanzar victoria a la tentación. Si el Señor lo demostró, entonces nos deja claramente a nosotros una señal, una muestra, una forma en que el Señor pudo derrotar y pudo vencer la tentación. Quiero saludar a mis hermanos de Tarde de Palabra desde España. Les abrazo en el nombre del Señor y les amo, queridos. Necesitamos unirnos. No importa de dónde seamos, no importa nuestra lengua, ¿cierto? Nuestra nación. Debemos unirnos en Cristo. Esa es la premisa, seguir a Cristo. Si nosotros logramos esto, vamos a poder irradiar la voz de Cristo al mundo entero. Que nuestras controversias no nos dividan, porque eso es lo primero que ve el mundo, que estamos divididos. Nos ayude el Señor, ¿cierto? Que el corazón de nuestra predicación sea la salvación por medio de Cristo. Los frutos y todo lo demás vendrá por la enseñanza, y eso lo hará cada ministerio y cada congregación. Pero lo que necesitamos es llevar el mensaje al mundo de salvación a través de Cristo. Así que les abrazo grandemente a mis hermanos y les invito a esta visión. Queridos, entonces, mire, la victoria de Jesús, o que Jesús alcanzó en el desierto, proporciona esperanzas a todo ser humano. ¿De qué? De que podemos tener victoria sobre la tentación. El Señor lo logró y nos mostró el camino cómo hacerlo. Son armas espirituales que nos permiten, de alguna manera, estar preparados cuando venga la tentación. ¿Por qué Mateos y Lucas difieren en cuanto al orden de las tentaciones? Yo ya les leí Mateo, ¿cierto? Capítulo 4, del 1 al 11, y ahora voy a revisar, ¿cierto? La otra versión, o el paralelo, ¿cierto? En otra versión, que sería Lucas, ¿cierto? Capítulo 4, del 1 al 13. Y lo tengo aquí para leerlo y compartirlo con ustedes. Por esto se llama Leyendo las Escrituras, ¿sí? Mire, vamos a compartirlo. Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Dice así, en versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto. Versículo 2, por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante este tiempo y al final tenía mucha hambre. Versículo 3, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Versículo 4, Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Versículo 5. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré la autoridad y grandeza de todos ellos. Me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. 7. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Versículo 9. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso lo más alto de un extremo del área del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Porque está escrito, Él mandará a sus ángeles cerca de ti que te cuiden y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras.
Versículo 12, Jesús le contestó, dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta una próxima oportunidad. Satanás no se va a dar por vencido. Quiero saludar a mi hermano Juan David Carrasco Pizarro. Dios te bendiga. Bendiciones, querido. Entonces, hay allí una diferencia, ¿no? Claro que hay una diferencia entre lo que nos ha relatado Mateo, ¿cierto? Y lo que nos ha dicho Lucas. En cuanto al orden de las tentaciones, Mateo relata las tentaciones en orden cronológico, mientras que Lucas destaca los aspectos topográficos: el desierto, la montaña, Jerusalén y el templo. Los escritores emplean tres términos para describir al autor del pecado, ¿cierto? Diablo, que traducido es calumniador, acusador; Satanás, que es el nombre propio, adversario y acusador; y tentador, ¿cierto? Que es quien pone a prueba. En las primeras dos tentaciones parece que el diablo trata de poner dudas en la mente de Jesús. Le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Es similar a la tentación del Génesis a Eva. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Ah? Si tú eres hijo de Dios. La insinuación de Satanás es que si Jesús es hijo de Dios, podrá comprobarlo demostrando sus poderes divinos. Pero Jesús no cede a la tentación, no cae en la trampa. Queridos, ¿cuántas veces el enemigo nos hace caer en la trampa? A veces pisamos, como se dice en Chile vulgarmente, pisamos el palito, caemos en la trampa de alguno que puso un post y empezamos a discutir y a pelear entre posturas e ideologías teológicas y terminamos discutiendo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar como cristianos? Queremos alcanzar al mundo, a los que no han sido alcanzados. Pero con estas discusiones perdemos nuestro tiempo. Únase a esta visión. Unámonos en Cristo Jesús. Él es quien salva. ¿Sí? Lo demás, dejémoslo a que cada iglesia, cada ministerio, a cada cierta denominación enseñe la teología que ya es para el crecimiento. Lo que necesitamos es evangelizar al mundo, llevar al mundo, a las personas, a Cristo, a los pies del Señor. Mire, Jesús no cede a la tentación, sino que decide enfrentarlo. ¿De qué manera? Empleando la espada. ¿Cuál es la espada? No que usted va a agarrar la Biblia, ¿cierto? Y va a empezar, ¡pa! No, 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 no. La palabra de Dios es tipificada como la espada, ¿cierto? Porque la palabra de Dios contiene la verdad necesaria. Pero ojo, que Satanás también conocía la palabra, pero la usaba de una manera inadecuada. Claramente está. Ahora, el Señor lo vence decisivamente. En Efesios 6:17, claramente la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Las Escrituras son la mejor arma en la lucha contra el enemigo. Debemos recordar que también Jesús está lleno del Espíritu Santo y está completamente consagrado a Dios. Por lo tanto, el Señor sabe con quién está lidiando. Ahora, Satanás pone a prueba a Jesús de tres maneras. Primero, le sugiere emplear sus poderes sobrenaturales para aliviar sus necesidades físicas. Si tenía hambre, ¿cierto? Él debía emplear su poder. Es decir, convertir las piedras en panes. ¿Qué hay de malo en satisfacer los apetitos del cuerpo? ¿Habrá algo malo? Mire, hay condiciones y tiempo para todo, y la persona puede pecar si no se somete a la palabra de Dios en asuntos tales como comer con moderación y satisfacer incluso el instinto sexual solo dentro del matrimonio. Mire, el enemigo siempre ha utilizado las necesidades humanas para hacernos pecar. El enemigo sabe cuáles son nuestras necesidades humanas y se aprovecha de tal manera que va a alimentar por esa parte a cada necesidad de las personas, ¿no? Específicamente de los creyentes. Y cuando nosotros cedemos ante esa tentación o esa necesidad de satisfacer esa necesidad, ¿cierto?
entonces el enemigo se aprovecha. Por eso es importante ver con qué usted y yo alimentamos nuestras necesidades. Y estoy hablando en todo sentido. ¿Será bueno de pronto ver televisión, programas, videos que no sean apropiados? Me refiero a que promuevan el instinto o el deseo sexual. No es apropiado, no es bueno para la vida de un cristiano. Y a veces se deja llevar por lo que ven los ojos. Y ese atractivo es que finalmente lo lleva a cometer pecado. Queridos, el enemigo es muy astuto y va a saber usar esos instintos que son propios del cuerpo, naturales, si usted lo quiere llamar, ¿cierto? Nosotros sabemos que eso también es parte de los deseos pecaminosos de la carne, ¿cierto? Y que va a buscar un deseo de satisfacer aquello. Por lo tanto, es bueno, ¿cierto?, que el creyente tenga claridad al respecto y sepa distinguir, ¿cierto?, entre su necesidad natural del cuerpo físico, que está claramente en lo sexual, está limitado al matrimonio. El Señor nos dé la fortaleza necesaria para poder buscar allí, en esa relación de intimidad matrimonial, la respuesta, ¿cierto?, a nuestra necesidad. Y en cuanto a las comidas, en cuanto a la vanidad del cuerpo y a los deseos que el cuerpo pueda tener, también es importante aprender a ver cuáles son las cosas que realmente, escúcheme, las cosas que realmente necesitamos. El enemigo exacerba esa necesidad de suplirla a través de la compra impulsiva, a través de conseguir créditos para poder alcanzar cosas que realmente a veces no necesitamos. Nos llenamos de cosas en nuestros hogares que de verdad no necesitamos. Que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos permita a través de la palabra poder en esa fibra tan delgadita, en esa línea tan delgadita, poder determinar con la gracia y la sabiduría de Dios qué es lo que realmente necesitamos. Amén. Entonces, claro que sí, el enemigo sugiere emplear sus poderes al Señor, poderes sobrenaturales, para aliviar su necesidad física, ¿cierto? La tentación obliga a Jesús a decidir si usará sus facultades milagrosas para su propio beneficio o para la gloria de Dios en su servicio. Estos poderes en sí mismos son santos, pero pueden ser prostituidos para fines egoístas. No olvide usted lo que pasó en Corinto. Sí, por eso es que el apóstol Pablo escribe a los hermanos que están en Corinto, ¿cierto? A los corintios, les escribe, producto de que estaban usando los dones para fines egoístas. ¿Y qué es lo que pasó en la iglesia? Finalmente, ni siquiera el propio Espíritu advierte a Pablo, sino que por una carta que es enviada por los hermanos de Cloé, o más bien la gente, no los hermanos, sino los que vivían ahí, los que eran de Cloé, le escriben esta carta al apóstol señalando todas estas irregularidades que estaban ocurriendo en la iglesia en Corinto. Y eran de abuso acerca de los dones y de distintas cuestiones que el apóstol aborda a través de la carta y cómo le da respuestas a estas inquietudes y de los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia. Entonces, pero el Señor claramente utiliza aquí no su poder sobrenatural, ¿cierto? Sino que más bien claramente le dice a través de las Escrituras al enemigo, ¿cierto?, de qué manera el Señor se somete e indica a Satanás, claramente le da señales de su obediencia a Dios, ¿cierto? No tan solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Señala también que lo que no esté de acuerdo con las Escrituras tampoco es de Dios. Además, el hombre es más que animal y su vida consiste tanto en lo espiritual como en lo material. Al resistir la tentación, Jesús afirma que Dios suplirá todo lo que le falta al hombre. Y a veces, escúcheme, varias veces y en muchas ocasiones, Dios está dispuesto a bendecirnos y a darnos lo que quizás le hemos pedido. Pero a veces el tiempo se dilata, esperando si de verdad nosotros estamos confiando en Él
¿O queremos nosotros recurrir, en vez de la confianza en Dios, a resolverlo nosotros mismos, quizás a través de un crédito, quizás a través de alguna forma en que sea distinto a Dios? Es importante confiar en las promesas y en las bendiciones de Dios. Amén. Sigo. La segunda tentación de arrojarse del pináculo, ¿cierto?, de lo más alto del templo, es para poner a prueba el cuidado providencial de Dios. Es ponerse en una situación de peligro mortal para probar si Dios lo protege o no. Una vez me contaron, una vez en el Instituto Bíblico me contaron una historia de que habían unos hermanos muy consagrados, pero tan consagrados y muy espirituales que dijeron: vamos a beber una poción de veneno, porque la Escritura dice que si vivieres cosa mortífera no te hará daño. Después que bebieron el veneno, terminaron muertos. Porque con Dios no se juega, queridos. No es como nosotros pensamos. Es como Dios quiere que sean las cosas. No pongamos en riesgo nuestra vida. Algunos dicen: mire, es que no hay que ponerse la vacuna, porque la vacuna es parte de la señal de la bestia y la marca de la bestia, y que entonces, si es así, no vaya nunca al médico. Claro, porque las vacunas, la medicina ha sido creada para evitar las enfermedades o la muerte por medio de las enfermedades. Es así. Y esta vacuna de COVID no tiene ninguna conexión con la marca de la bestia. Por favor, a veces nosotros intentamos espiritualizar cosas que no corresponden. Si entonces nosotros estamos de acuerdo en que no debiéramos usar vacunas ni nada de eso, entonces tampoco deberíamos visitar al médico. Eso está claro. Pero escúcheme, aquí el tema es claramente es distinto. Cuando el Señor es llevado al pináculo del templo, es para que Él ponga en riesgo su vida. Aquí las personas, cuando espiritualizan todo, tienden a confundir, y eso puede ocasionar que incluso ponga en riesgo su situación, su vida. ¿Para qué? Sin necesidad. El Señor está en control de todo, lo sabemos. Escúcheme, aunque usted esté bajo manos de médicos, ¿sí? Finalmente, quien determina la vida es Dios. Y nuestra vida depende de Él, aunque esté bajo manos de médicos. ¿Lo entiende? Va más allá de lo que es humano. Va más allá de lo que el hombre puede hacer. Nuestra dependencia es totalmente de Dios. Y eso de alguna manera es lo que el Señor enseña, ¿no? Dios nos protege en la senda del deber, pero no debemos jugar con la providencia divina. No se debe jugar con la providencia divina. El creyente que conduce su auto a una velocidad excesiva no es una persona de gran fe, sino es alguien que tienta a Dios. Y a veces nos pasa, queridos, sobre todo los ministros, a veces andamos apurados y andamos corriendo, pero estamos poniendo a prueba a Dios. Sí, claramente, porque estamos fuera de los límites que uno podría correr. Usted mira, es que voy al servicio, es que voy atrasado, entonces tiene que prepararse con más tiempo. Es como cuando salimos atrasados al trabajo y corrimos. Entonces también debemos tomar esas precauciones, no tentar a Dios, no provocar al Señor. ¿Amén? Al parecer, Satanás apela también al orgullo, al deseo de hacer algo notable y sensacional. Escoge un lugar público, el pináculo del templo, indicando que Jesús se exhiba a los judíos. Es como si dijera: puedes inaugurar tu reino mesiánico mediante una señal portentosa. Luego te seguirá todo el mundo. El diablo cita una promesa de las Escrituras para asegurar a Jesús que Dios lo protegerá, pero la aplica incorrectamente. ¿Cuántas veces ocurre esto? Muchas veces. Jesús responde con otra cita, no para contradecir el versículo empleado por Satanás, sino para interpretarlo de forma correcta. El arriesgarse innecesariamente confiando que Dios intervendrá es tentarlo a Él. Por eso debemos ser muy respetuosos de eso. ¿Sí?
En alguna instancia aquí en Santiago de Chile se dijo por la autoridad sanitaria que se evitaran las reuniones por el tema del COVID. Pero muchas iglesias no hicieron caso. Muchos hermanos, pastores, ministros no hicieron caso. Siguieron haciendo reuniones. Escúchame. Y muchos se contagiaron y contagiaron a sus hermanos y algunos murieron. ¿Para qué? ¿Para qué era necesario si usted podía conectarse a través de estas plataformas? Y si no lo podía hacer, bueno, entonces manténgase en oración, en contacto con la iglesia. Fue un tiempo difícil, queridos. Estamos claros. Pero a veces nosotros actuamos de manera equivocada. Nos dé sabiduría al Señor. Escúchame, no es tenerle miedo a un virus. Por supuesto que no. Pero sí, no hay que tentar al Señor. Si el Señor ha permitido que esto ocurra, entonces mantengámonos, ¿cierto?, bajo las condiciones. El Señor dice que debemos someternos a la autoridad que han sido impuestas por Dios. Y si la autoridad sanitaria ha dicho, por favor, no realicen reuniones, no hagamos reuniones. Y eso no significa que vamos a negar nuestra fe. Claro que no, de ninguna manera. Hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, entonces hagámoslo. ¿Me comprende? Así que el Señor nos dé esa sabiduría. Mire, la tercera tentación, de ofrecerle a Jesús los reinos del mundo a condición de que éste lo adore, ¿cierto? Era la de obtener el dominio mundial por medio de un atajo. Es decir, el Señor tomaría un atajo en vez de la muerte, en vez de la cruz. Él podría adorar a Satanás y se ahorraría la muerte, el padecimiento e incluso la separación del Padre, que eso es tremendo. Y eso ya en algún momento lo vamos a comentar. Entonces, era la tentación de ocupar el trono sin ir primero a la cruz. Jesús podría haberla considerado como una oportunidad de establecer un gobierno justo y pacífico. Un príncipe protestante de Francia fue tentado de una manera similar para ocupar el trono y lograr la tolerancia religiosa del Estado. Tendría que hacerse miembro de la religión del Estado, dijo. París vale una misa. El argumento es que el fin justifica los medios, por más dudosos que sean. Escúcheme, el mal no puede ser vencido por el mal, ni el reino de Dios puede promoverse empleando medios satánicos o mundanos. La réplica de Jesús establece el carácter insobornable. Al Señor no le podemos sobornar, ¿no? Su reino es único. Vete, Satanás, le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Su actitud significa inevitablemente la cruz y también el triunfo de la justicia y la salvación. Por último, el primer Adán, en las óptimas condiciones del Edén, había cedido al tentador. Pero el postrer Adán, nuestro Señor, en pésimas condiciones, resistió las más sutiles tentaciones del diablo. Así probó que era capaz de emprender su ministerio de redención. ¿Cuáles fueron los resultados de su triunfo? Satanás se apartó de él por un tiempo. Lo leímos ahí en Lucas 4:13, ¿cierto? Los ángeles le servían probablemente ministrando sus necesidades. Marcos 1:13. Y Jesús salió más poderoso que nunca. Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu. Toda la gente de esa región hablaba muy bien de él. Eso es el 4:14 de Lucas. Al igual que Jesús, nosotros nos aumentamos en fuerza moral al resistir la tentación. Cada vez que usted y yo logramos vencer la tentación, nuestro espíritu crece, nuestro corazón se infla, no de orgullo, sino de gozo al saber que no estamos solos y que el Señor nos ha ayudado, nos ha fortalecido para salir airosos frente a la tentación. Queridos, la tentación estará allí siempre y es importante aprender. Debemos revisar las armas que el Señor usó. Claramente, el conocimiento de la palabra es la primera arma.
la primera arma para derrotar las acechanzas del enemigo: el buen conocimiento de la palabra, la sana doctrina. Y ahí podríamos hablar de teología y de principios teológicos claramente, pero el fundamento de nuestra fe radica y es el centro y el corazón del Evangelio. Es que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvar lo que se había perdido, usted y yo. Por lo tanto, amados en el Señor, que estamos expuestos a la tentación, dejemos estas controversias que nos separan y nos dividen como parte de una tentación que el enemigo usa para ver quién de todos demuestra más conocimiento, y el orgullo y la soberbia de pronto nos enceguece, demostrando nuestras capacidades y conocimientos teológicos y bíblicos, de hermenéutica y de interpretación bíblica. Queridos, no debemos usar esto como algo para menospreciar a otro o para humillar a otro. La Escritura nos enseña que mientras más conocimiento, mientras más entendamos, mientras más alcancemos esta sabiduría, ¿cierto?, más responsables somos de lo que decimos y de lo que hablamos. Así que el Señor nos dé la sabiduría necesaria por medio de su Espíritu Santo y con toda humildad podamos honrar a nuestro Señor llevando a los demás a los pies de Cristo. Y me refiero a los que aún no han creído. Querida, querido, si usted no ha dado un paso de fe todavía y a lo mejor no sabe o desea de todo corazón buscar al Señor, hágalo. No deje para mañana lo que tiene que hacer hoy día. Si usted siente en su corazón de buscar sinceramente al Señor, hágalo. Y los resultados los verá usted en su vida. Mucha gente prefiere el camino fácil, pero el Señor nos ofrece un camino que es distinto, porque es un estilo de vida. No es solo algo nominal, de nombre. No es solo decir yo soy creyente, yo creo en Jesús que vino al mundo. Eso todo el mundo lo hace y esa es solo una declaración verbal de fe. Tenemos que ser seguidores de Cristo. Esa es la premisa y esa es la invitación. Seguir a Cristo. Queridos, me despido. Su pastor Jonathan desde Chile. Un fuerte abrazo a mis hermanos. Hoy día revisamos lo que fue la tentación del Señor y seguimos el próximo sábado, 20:30 horas, en Leyendo las Escrituras. Que la paz de Dios le bendiga grandemente. Me despido y que el Señor les continúe bendiciendo. Shalom.